Y estamos muy contentos, si no se lo hemos dicho a todas nuestras visitas, porque estén aquí con nosotros compartiendo del lanzamiento de nuestra gran campaña, El Dios que deseo que conozcas. Y tal y como vimos en el video, la intención, toda la idea de esta campaña es precisamente porque hay tantas cosas que se piensa en el mundo acerca de nuestro Dios que verdaderamente no vemos esa realidad en la Biblia, sino que el Dios que muestra las Escrituras es totalmente diferente a muchas de las cosas que se suelen decir. Y vamos a tratar durante las próximas semanas a decir solamente algunas, porque no hay forma posible de que en un mes digamos todas las grandes beneficios y todos los grandes virtudes que tiene nuestro Dios, pero solamente algunas de las que más nos interesen, que conozcan acerca de ese Dios que ya nosotros hemos conocido. Y en el día de hoy, como ya ustedes saben, vamos a estar tratando un tema en específico que muestra a ese Dios que deseamos que tú conozcas, te acepta como tú eres. Y para hacerlo, vamos a ir a un pasaje de la Biblia que se encuentra en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes. Y vamos a ver un poco de lo que yo he decidido llamar la batalla de los dioses. Vamos a ver un poco de lo que yo he querido llamar algo como la serie mundial de los dioses, porque es una competencia donde se pretende alcanzar y encontrar quién es el Dios verdadero. Y vamos a hablar un poco de eso. Se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Y les voy a pedir que se mantengan sentados, aunque normalmente nos ponemos de pies en reverencia a la palabra, porque voy a estar leyendo y explicando. En la pantalla vas a ir proyectándose porque voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y para que entendamos un poco el contexto de lo que está sucediendo aquí, todo esto sucede en los tiempos antiguos, antes de Cristo, en el pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, donde estaba reinando un rey, valga la redundancia, llamado Acab. Y el rey Acab, dice la Biblia textualmente, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, peor que todos los reyes que estaban antes de él. O sea que hasta ese punto, este había sido el peor de los reyes que había tenido el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por este rey, y Dios predijo a través del profeta Elías una gran sequía para el pueblo de Israel. Y como ustedes se pueden imaginar, una gran sequía, saben, de la gran cantidad de problemas que trae en cualquier lugar que haya sequía. Ustedes saben que ahora mismo, actualmente en nuestro país, estamos orando para que vengan lluvias porque realmente lo necesitamos. En cualquier nación del mundo que se presente una sequía durante mucho tiempo, hay grandes problemas. Y obviamente esto es un problema que el rey automáticamente tiene que intentar de alguna forma de resolver para el pueblo que le toca gobernar. Y durante ese tiempo, este rey, uno de los dioses que él había decidido adorar, era el que se le llamaba el dios Baal. Y una de las razones por las que se había decidido adorar a este Dios es porque uno de los beneficios que él ofrecía era precisamente la lluvia. Entonces, si estamos en tiempo de sequía, tiene sentido que yo quiera a alguien que me pueda dar lluvia. Eso tiene sentido. Y esta fue una de las cosas que estaba sucediendo en ese momento cuando Dios a través de Elías predijo la sequía que iba a suceder. Elías pasó un tiempo alejado, porque obviamente al rey Acab no le gustó que Elías le haya dicho eso, y lo estaba buscando para no hacerle cosas buenas, hermano. Y él pasó un tiempo alejado y en diferentes lugares, y pasó alrededor de 3 años, cuando recibió palabra de Dios de que vaya al encuentro del rey Acab. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 17, donde comienza esta parte de la historia. Y dice: cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel
para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Y vemos más o menos lo que comienza a suceder y por qué yo he decidido llamarlo así. Y es que Elías se presenta ante Acab y luego de darle su respectivo, como buen dominicano, boche al rey Acab, le dice que vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo sencillo. Convoca a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera y vamos a juntarnos en el monte Carmelo. Y allá convoca a todo el pueblo de Israel, porque todos van a ser testigos de lo que allá va a suceder. Y es allí donde se va a hacer, lo que vuelvo y digo, el gran torneo de los dioses. Esto no lo dijo Elías, esta es la forma como yo he decidido llamarlo. Así que cuando hablo del torneo de los dioses, ya saben de qué estoy hablando. A partir del verso 21 dice: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responde enviando fuego sobre la madera, ese es el verdadero Dios, el Dios verdadero, perdón. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Y esta fue básicamente la explicación en lo que va a consistir el torneo. Los jueces iban a ser todo el pueblo de Israel. Ellos iban a escoger quién era el verdadero y quién era el falso. Iban a haber 2 equipos, una persona del lado de Dios y 450 personas del lado de Baal. Está un poco fuerte, ¿no, verdad? Está un poco justo, entre comillas, eso. La realidad es que iba de abuso y no era del lado de los 450. Las reglas eran sencillas. Se iba a preparar el sacrificio, cada quien iba a hacer las cosas como normalmente se hacía para preparar el sacrificio, pero sin prenderle fuego. El Dios que enviara el fuego, ese iba a ser el ganador. Estaba fácil, estaba justo, porque era un poco difícil. Yo no sé si para usted es fácil, pero yo me encuentro difícil alguien planificar hacer trampa de que caiga fuego del cielo. Yo no sé si alguien lo puede hacer aquí, pero yo ciertamente no puedo. O sea que está un poco difícil planificarlo y tratar de hacer trampa ahí. El que iba a ganar, sencillo, el que su Dios envíe fuego del cielo. Las consecuencias que iba a suceder de todo esto, las humanas, era que los sacerdotes iban a ser muertos. Iban a asesinar a los sacerdotes que habían llevado al pueblo detrás de alguien que era falso. ¿Estaba real eso? Si usted había hecho que todo el pueblo vaya por el mal camino, usted merece la muerte. Y la consecuencia sobrenatural es que uno de los dioses iba a ser identificado como Dios falso. Sencillo. Solamente un Dios ganaría y ese Dios se ganaría la adoración de todo el pueblo. Los profetas de Baal fueron los que iniciaron. Aparte de todo, Elías le dio la gabela. Váyanse adelante, comiencen ustedes cojan el toro que ustedes quieran y ustedes me dejan el que no quieran. Ese que ustedes consideran que no, ese me lo dejan a mí, ustedes cojan lo que ustedes quieran. Vayan, intenten. Esas eran más o menos las reglas del torneo. Así que vamos a seguir leyendo a partir del verso 26. Entonces ellos prepararon uno de los toros, este es los de Baal, y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: «Oh Baal, respóndenos», pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía,
Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuertes, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez es que esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Entonces vemos que Elías se burló por completo. Le dijo a la clara, bueno, vamos a ver porque ustedes están seguros de que es un Dios, de que ese es un Dios verdadero. Entonces algo está pasando. Tal vez está durmiendo, vamos a despertarlo. Tal vez está haciendo algo que él está muy ocupado. Vamos a gritarle más fuerte, vamos a ponernos para esto, para que entienda que es algo que requiere su atención. Porque ustedes están completamente seguros de que es un Dios verdadero. O sea que él tiene que responder de alguna forma u otra. Seguimos en el 28 y dice, así que ellos gritaron más fuerte. Obviamente el profeta del otro Dios le estaba ganando, a la clara le estaba ganando sin haber hecho nada. Simple y sencillamente porque ellos no habían podido hacer con todo lo que habían hecho que su Dios les respondiera. Así que decidieron sacar todo lo que tenían, todo el mayor esfuerzo que había en ellos para hacer lo que ellos sabían, o por lo menos creían, que era lo definitivo para que su Dios les respondiera. Dice así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, póngale énfasis a eso, y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde. En la versión Dios habla hoy dice que gritando y saltando como locos. Hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor. Mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado, tomó 12 piedras, uno para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Y uno pudiera imaginarse, no lo dice en la Biblia ni nada por el estilo, simplemente vamos a tratar de visualizar más o menos un poco de esto, pero el que Elías haya decidido tomar precisamente 12 piedras representando a cada una de las tribus. El pueblo de Israel se dividía en 12 tribus y tomando estas 12 piedras fue formando este altar. Y nos podemos fijar que él antes de hacer eso, ¿por qué no lo hizo mientras lo de Baal trataban de hacer que su Dios le respondiera? ¿Por qué no fue aprovechando el tiempo ahí? ¿Por qué esperó hasta que él no pueda para entonces él comenzarlo a hacer? Sino que le dijo, vengan aquí, o sea, como acérquese. Y según iba poniendo piedra tras piedra, uno se puede imaginar a Elías diciendo algo como, yo estoy seguro que ustedes recuerdan las 12 tribus de Israel. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros como nación. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan que desde hace tanto tiempo ya Dios nos había dado esta promesa y hoy la estamos viendo realidad. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan las grandes cosas que hemos tenido que pasar para en este punto encontrarnos de la historia. Yo sé que ustedes recuerdan cómo Dios nos sacó de Egipto, cómo protegió a nuestros primogénitos de la muerte, cómo abrió el mar rojo para que nosotros podamos cruzar en seco, cómo nos dio el maná, cómo puso la nube de fuego sobre nosotros, cómo hizo una y otra cosa para que nosotros tengamos esta tierra prometida y hoy aquí nos encontremos. Yo sé que ustedes recuerdan todo eso y ahora ustedes se atreven a dejar a ese Dios que ustedes están completamente seguros de que es cierto y que es verdadero, porque ya lo hemos visto, por adorar a este Dios. O sea, por adorar a este Dios que primero nunca les ha dicho que los ama. Segundo, nunca les ha hecho una promesa a ustedes, nunca le ha hecho nada de bienestar para ustedes, sino que por el contrario, le exige que ustedes se mutilen a sí mismos y ni aún así le da una respuesta. ¿En serio? Y podemos imaginar a Elías poniendo piedra sobre piedra, todo calmado como uno pudiera imaginar a un profeta del Dios verdadero y todo con mucha tranquilidad. Y diciéndole, ¿ustedes están seguros que ese es el Dios verdadero? ¿Ustedes están seguros que han tomado el camino correcto? ¿Ustedes están seguros que ese que ustedes han escogido es lo mejor para su vida? Aún sabiendo todo lo que Dios
verdadero, el Dios verdadero, ha hecho por ustedes. Pero sin importar todo esto, yo sé que también ustedes recuerdan que ese Dios les había dado la promesa que solamente tenían que volver a sus pies de nuevo y otra vez serían su pueblo y su nación. Y si llevamos esto al presente, podemos haber escuchado de la boca de Elías, si estuviera aquí, si esta situación estuviera pasando, no podemos imaginar algo como, o sea, en serio, tú vas a escoger seguir los vicios de este mundo. Tú vas a escoger preocuparte solamente por la profesión cuando tú has visto lo que sucede con las personas que solamente se preocupan por su trabajo, cómo pierden su familia, cómo pierden todo. Tú te vas a enfocar en los placeres de este mundo cuando tú has visto y tú conoces lo que eso ha hecho ya en otras personas. Sabiendo que hay un Dios que te formó, que te creó, que te amó, que te ha dado promesa, que te ha dado todo lo bueno, que te ha dado una familia, que te ha dado una vida, que te ha dado todo lo que tú tienes. En serio, tú vas a escoger algo que es falso para dejar algo verdadero. Y existen tantas personas en este mundo que están hambrientos por amor. Existen tantas personas en este mundo que lo que desean es simple y sencillamente a alguien que los ame. Y podemos ver muchas personas que viven de una manera destructiva para su propia vida. Y esto no es más que un grito de ayuda, un grito desesperado de que me presten atención, de que necesito que me den amor, sabiendo que hay un Dios que los ama. Y seguimos leyendo a partir del verso 32 que dice: luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Y esto de cortar el toro en pedazos, para nosotros puede ser un poco como, está fuerte eso. O sea, eso es algo que yo no sé cuántos hay aquí que puedan hacerlo ese trabajo, pero yo, Lorenzo Peña Díaz, que está aquí presente, no coge un toro y lo pica de ninguna forma posible. Sin embargo, esta era una realidad para ese entonces que representaba algo simbólico. Todo el mundo desde ese entonces y todavía a día de hoy conocemos que el sacrificio era algo, un simbolismo que se les había enseñado desde el principio de que la causa del pecado traía la separación entre Dios y el hombre. Y por la causa del pecado, algo tenía que morir, o alguien tenía que morir para que este pecado sea más o menos limpio y se pueda de alguna forma u otra pagar hasta cierto punto el pecado que se había cumplido. Y la razón de esto es porque el Dios que nosotros conocemos y el Dios que deseo que tú conozcas no convive con pecado. Tan sencillo como que es imposible para Dios coexistir con pecado. Y esto no es una muestra de debilidad de Dios. De ninguna forma piense esto, sino que visualícelo de una forma como que la luz no puede coexistir con la oscuridad. Y no es porque la luz es más débil que la oscuridad, es todo lo contrario. Es que donde hay luz es imposible que haya oscuridad, porque la oscuridad es la esencia de luz. Y de esa misma forma, este Dios santo y perfecto, tan sencillo como que no puede convivir con pecado, porque donde está Dios no existe pecado cerca ni siquiera. Y el que Él sea de esta forma hacía que el pecado que había en nosotros no nos permitiera simple y sencillamente entrar a su presencia, sino que algo se tenía que hacer para pagar por ese pecado. Y todo este sacrificio que se hacía en el pasado, que se hacía con animales, vino haciendo un simbolismo de lo que algún día Dios proveería, que iba a ser de su propio Hijo, el mismo Dios, que se entregaría por completo y sería a sí mismo maltratado y a sí mismo sería muerto para traer la salvación y la limpieza de todo el mundo. Y ahí podemos ver un poco más lo irónico de toda la situación que estaba pasando. O sea,
por un lado tenemos un Dios que exige, por si no, en esta parte no lo dice, pero una de las cosas que exigía el Dios Baal era precisamente el sacrificio de los hijos de la persona que lo estaba adorando. O sea que si yo quería adorar a Baal, una de las formas que yo podía hacerlo, uno de los sacrificios que yo tenía que darle, era mi propio hijo. Entonces, por un lado tenemos un Dios que exigía sacrificio de mi hijo, y por otro lado tengo un Dios que sacrifica a su propio hijo por mí. O sea, eso es algo hasta difícil de comprender. ¿Cómo es posible que vamos a preferir nosotros entregar nuestro hijo para que se goce algo que ni siquiera es real, y en vez de aceptar un hijo que fue entregado por la salvación mía y tuya? Y volviendo al texto, esto es lo que vemos. Precisamente lo irónico de la situación. Y la realidad es que todavía a día de hoy hay mucha gente que está dispuesto, como decía en el texto, que tienen por costumbre sacrificarse a sí mismo, que tienen la costumbre de destruirse, de hacerse daño a sí mismo, hasta que la sangre corra, hasta que no haya más que dolor y sacrificio en su propia vida, solamente por algo que al fin no vale la pena. Todavía a día de hoy vemos cómo cuánta gente prefiere ese Dios falso, sabiendo que hay un Dios verdadero. Y una de las razones por esto es porque podemos hacer la prueba y mucha gente cree que el Dios nuestro exige cierto sacrificio. Haga la pregunta. Pregunte por ahí, la mayoría de la persona le va a decir que cree e entiende que hay algo que tiene que dejar o algo que tiene que comenzar a hacer para poder venir a los pies del Señor. Casi todo el mundo entiende que hay un sacrificio propio que hay que hacer para poder acercarse a nuestro Dios, siendo esto totalmente diferente de lo que el Dios que muestra la Biblia dice. Porque el Dios que yo deseo que tú conozcas ya hizo el sacrificio que era necesario. Ya hizo todo lo que era necesario para que cada uno de nosotros hoy, sin miedo alguno, sin temor, sin tener que cambiar nada en nosotros, podamos venir y acercarnos frente a Él y Él nos reciba con los brazos abiertos. Y lo más importante es que el saber esto nos permite y nos da la habilidad de decirle a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, algo como: tú puedes venir así como eres. Tú puedes venir y entregarte a mi Dios y Él, así como tú eres, te va a aceptar. Tú no tienes que cambiar nada. Ya el sacrificio fue hecho. Puedes venir, y le voy a hacer énfasis a esto, tal como eres. Vuelvo a decirlo, puedes venir tal como eres. Y esto es algo a veces hasta difícil de entender, aún para los que tenemos tiempo en este camino, el poder presentarnos tal y como somos, porque sabemos que según vamos creciendo, se nos va enseñando o vamos aprendiendo de mala manera que uno no puede presentarse tal como es a todo el mundo. Si hay algo que vamos aprendiendo es que cuando conocemos a una persona, solamente le debamos mostrar esta parte de mí, pero no todo lo que está de este lado. O nos mostramos de esta forma, pero ocultamos esta otra. Nadie en este mundo llega a donde otra persona, un compañero de trabajo en un trabajo nuevo que consiguió, y se presenta: mira, yo soy Lorenzo Peña, y dice un reguero de todos los secretos más profundos que tiene. Nadie lo hace. Todo el mundo espera hasta tener cierta confianza para comenzar a abrirse con esa persona. Y el que haya esta forma de ser en cada uno de nosotros es lo que se nos hace tan difícil entender que con Dios no tenemos que ser así. Con ese Dios que yo deseo que tú conozcas, más importante aún, con ese Dios que tú necesitas conocer, te acepta tal y como tú eres.
sea el secreto que tú tengas mejor guardado, sea aquel pecado más grande que tú hayas cometido, sea aquella cosa que tú no permitas que nadie, ni siquiera tu pareja, ni tu familia, ni tus amigos más cercanos conozcan. Él lo sabe y aún así te ama y te acepta tal como eres. Y a mí personalmente, yo puedo decir que esta es una de las características que más me gusta de Dios. Yo personalmente, esta es la razón por la que puedo decir que me mantengo enamorado totalmente de Él. Precisamente por su habilidad de aceptarme como soy. Y para que entiendan un poco de por qué lo digo, tengo que decir un poco de mí. Y es que yo soy una persona que se juzga muy fuerte a mí mismo. Yo suelo ser mi juez más fuerte contra mí mismo. Se me hace muy difícil el sentirme conforme con las cosas que hago. Siempre tengo que buscar la forma de mejorarlo. Siempre, por más bien que me pueda decir otra persona que lo hice o que hice aquella cosa, yo no me siento conforme, se me hace muy difícil, necesito seguir mejorando y yo constantemente tengo que vivir con esa carga que yo mismo me pongo. Y esa es mi realidad personalmente. Y puedo decir con toda confianza y con toda seguridad que aunque tal vez se lo encuentre un poco raro y lo voy a explicar un poco más adelante, y es que yo soy la persona que yo conozco que más pecado ha cometido. Yo soy la persona que yo conozco que más pecado haya cometido. ¿Por qué lo puedo decir con toda seguridad? Por dos razones. Primera razón, yo no conozco el corazón ni la mente de nadie. Yo no puedo venir a decir, no, que aquel que sí. No. Yo no conozco la realidad de nadie, ni tampoco puedo estar juzgándolo. Así que yo simple y sencillamente sé que otra persona ha pecado porque la Biblia lo dice, que todos hemos pecado en algún momento. Sin embargo, ¿qué tantas veces ha pecado? Ni idea tengo. Ahora, ¿qué tantas veces yo he pecado? Sí, yo sé. Ahí sí yo estoy claro de cuántas veces. Y la segunda razón que tengo es que aun si lo supiera, mi trabajo como cristiano no es juzgar a nadie. Mi trabajo es interceder por los demás. Mi trabajo nunca va a ser decir tú están en pecado. Mi trabajo es orarle al Dios de los ejércitos, al Dios todo misericordioso, que tenga misericordia de aquellas personas que están haciendo algo mal y que permita que aquellas personas que lo están haciendo bien sigan en su camino. Ese es mi trabajo como cristiano. Así que con toda seguridad puedo decir que la persona que yo conozco que más haya pecado soy yo. Y ahora que he dicho esto, yo quiero que pase Manuela por aquí, que me va a dar una enseñanza a mí, precisamente por esto que acabo de decir. Manuela, con ustedes. Que el Señor le bendiga. Amén. El versículo que me aprendí, que quiero compartir con ustedes, se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, versos desde el 4 al 6. Y dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia para acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso era precisamente lo que Él quería hacer y hacerlo le dio gran gusto. De manera que lo alabamos por su abundante gracia. Por su abundante gracia, nosotros los pertenecientes a su Hijo amado. Y lo que yo aprendí de este versículo es que aunque nosotros hemos pecado desde la creación, Dios siempre nos ha amado y siempre ha estado con nosotros porque Él desde el principio decidió apoyarnos y mantenernos en el camino del bien. Gracias. Amén. En nuestra congregación hasta nuestros niños nos enseñan a nosotros. Y yo no sé si usted prestó atención a lo que dice ahí, pero qué gran esperanza para nosotros. Dice que aunque hemos fallado, a través de Cristo nosotros somos encontrados santos e intachables a sus ojos. ¿Usted está entendiendo eso?
O sea que un Dios perfecto, un Dios santo que no convive con pecado, que no puede coexistir con el pecado, aún con todo esto, desde antes de la creación del mundo, ya Dios nos había escogido para amarnos y a través de Cristo somos encontrados santos e intachables. Esto quiere decir que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ya Dios no nos ve directamente a nosotros, sino que nos ve ahora a través de nuestro abogado que tenemos con el Padre, que es Cristo. Y a través de la santidad de Cristo, de la perfección de Cristo y de su sangre preciosa que fue derramada por mí y por ti, tú y yo podemos ser encontrados santos e intachables a sus ojos. ¡Qué gran esperanza! Y esto es lo que lo que nos permite a cada uno de nosotros, sabiendo que hemos pecado y muchas veces todavía la realidad es que no somos perfectos. Como quiera podemos pararnos aquí, porque al saber que tenemos un Cristo vivo que murió por nosotros, podemos decir que somos santos e intachables ante los ojos de Dios. Y por eso me encuentro tan atinada la canción de Jesús Adrián Romero, que me gusta muchísimo, que dice: y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto en mí, lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y esta es la realidad con la que podemos vivir, que aunque nosotros, y la realidad es que nosotros por nosotros mismos, valga la redundancia, no tenemos un valor así porque somos pecadores. A través de la gracia de Dios, sí tenemos un gran valor. Sí podemos encontrarnos aceptos ante el Dios Padre que mora en los cielos. Y esto no simplemente está disponible para los pastores o los que tienen la mayor autoridad en las iglesias. No. Esto está disponible para cada uno de nosotros. Sin importar situación económica, sin importar conocimiento, sin importar absolutamente nada, sin importar qué tantas veces hayamos pecado. Para cada uno de nosotros, esta es la realidad, de que podemos ser encontrados santos e intachables. Y seguimos leyendo en la lectura en el verso 33, en la parte B, dice, Elías estaba diciendo, luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por 3ª vez. Así que lo hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Y a la hora de que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, y presten atención, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. El propósito de todo esto no era simple y sencillamente hacer un espectáculo. El propósito de todo esto no era tirar fuegos artificiales para que la gente se emocione y le guste. No. El propósito de todo esto era simple y sencillamente que el pueblo reconociera quién era el Dios y quién solamente Él lo podía hacer volver a sus pies. Y quizás tú eres una de las personas que pudiera decir: si yo viera una demostración tan visible del poder de Dios en el día de hoy, hasta yo comenzaría a caminar en sus pasos. Quizás tú fueras una de las personas que pudiera decir algo como esto. Y la realidad es que yo te puedo dar por seguro que hoy en día vemos demostraciones del poder de Dios aún más grandes.
Porque no existe mayor demostración del gran poder de Dios más que la transformación que sucede en la vida de una persona que se ha puesto en sus manos. No existe mayor poder, mayor demostración de poder que esa transformación que sucede, porque podemos decir con seguridad que hemos conocido personas que eran de una forma, que han dado cambios tan grandes que humanamente no es posible. No existe cosa más difícil que hacer que el cambio de uno mismo, del cielo a la tierra. Y sin embargo, podemos decir con toda seguridad que todo el que se ha puesto por completo en las manos de ese Dios que yo deseo que tú conozcas hoy, ha cambiado totalmente en por lo menos una parte. Haga la prueba, pregunte. Cada uno de nosotros que hemos conocido tenemos al menos un gran testimonio de cambio, de transformación en nuestras vidas. Porque esa es la mayor demostración de poder que podemos ver todavía a día de hoy, que sucedía desde la antigüedad. Y desde el verso 18 sigue diciendo: al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Qué gran diferencia en la manera de cómo se acercaron los diferentes equipos a sus respectivos dioses. Por un lado, tenemos a un Dios al que le invocaron gritando, cortándose a sí mismo hasta que la sangre rodara por todo el piso y que estuvieran completamente llenos de sangre, haciendo todo tipo de cosas durante un día entero y no hubo respuesta. Pero por el otro lado tenemos un Dios, un profeta, que simplemente y sencillamente habló con Dios. No dice que él hizo nada extravagante, no dice ni siquiera que él gritó, no dice ni siquiera que él habló con palabras de diccionario ni nada por el estilo. No, él habló como cualquiera de nosotros hablaría con otra persona. Y automáticamente, al instante, dice, hubo respuesta del cielo. Porque esa es la manera que tenemos que acercarnos y hablar con nuestro Dios. Una manera honesta, una manera que muestre lo que realmente somos. No una manera para impresionar, porque mi hermano, por más que usted intente, no lo puede impresionar. No una manera para que los demás te vean, porque al fin y al cabo lo que a Dios le interesa es la intención de tu corazón. La realidad que hay dentro de ti. Esa es la manera de hablar con nuestro Dios. Y el Dios que yo deseo que tú conozcas no es uno que está sentado poniendo reglas, esperando el momento para que tú te equivoques. No es uno que se deleita ni que disfruta el pecado del mundo para poder castigarlo. No es uno que está solamente atento para cuando tú hayas hecho algo mal, por él juzgarte y señalarte. Eso lo puede hacer el mundo, pero nunca el Dios que yo deseo que tú conozcas. El Dios que yo deseo que tú conozcas está dispuesto y atento para recibirte en el momento que tú quieras, tal como tú eres. Ese es el Dios que yo deseo que tú conozcas. Si el pecado del mundo te ha ensuciado, porque el pecado nos ensucia por dentro. Si estás en el suelo y necesitas una mano amiga que te levante, y porque no sabes cómo levantarte. Si tienes simple y sencillamente una pantalla para mostrarle a los demás una sonrisa falsa y por dentro tienes otra realidad, o por dentro estás sufriendo, o simplemente no tienes ni la más mínima idea de cuál es el propósito de tu vida y sabes que debe de haber más en esta tierra, ven a los pies del Señor, así como estés. Y Él, como un padre que acaba de ver a su hijo que daba por muerto, que llega hasta su casa, tal vez sucio, tal vez maloliente, tal vez como alguien que ha vivido mucho tiempo en la calle sin saber ni siquiera qué comer, dónde bañarse, dónde vestirse. Aún como esté esa persona, si este padre lo daba por muerto y lo ve,
automáticamente el amor del Padre se va a activar y lo va a abrazar. Sin importar, no va a pensar, no me quiero ensuciar, no va a pensar, yo tengo una ropa bonita, no va a pensar absolutamente nada de esto, sino que se va a acercar y no lo vas a querer dejar por un tiempo. De esa misma manera, este Dios que yo deseo que tú conozcas, está listo para recibirnos y abrazarnos y cambiarnos, y inmediatamente estamos entre sus brazos. Ahí que comienza lo bueno. Ahí que comienza lo bueno, porque no hay nada que se pueda quedar en los brazos del Señor que permanezca sucio. Automáticamente todo lo que llega a los pies del Señor tiene que ser limpio, tiene que ser purificado, tiene que ser santificado, tiene que ser automáticamente cambiado y recibe un nuevo propósito que solamente Dios puede dar, porque Dios es el único que te conoce tal y como tú eres. Y si todavía te sigues preguntando, ok, puedo venir tal como soy, pero ¿a qué se refiere eso de ir a los pies del Señor tal y como soy? Pues simplemente lo que te estoy diciendo es que todo lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. El sacrificio fue hecho. Todo lo que era necesario, todo lo que costaba, fue pagado ya hace mucho tiempo. Todo lo que queda por cada uno de nosotros es simplemente decir sí, lo quiero recibir. Absolutamente más nada. Si tú consideras que hay algo que tienes que cambiar para acercarse, estás equivocado. No hay más nada. Solamente decir sí, lo quiero aceptar.